Bueno, estamos en las 9 de la mañana, 5 minutos. Ustedes saben que en general, y más en esta época de redes sociales, cuando a veces una noticia o determinados títulos cobran una magnitud, hoy se les llama viralización, es decir, pasan a ser prácticamente manejados por toda la población, siempre en Arriba Gente lo que procuramos es ir a quienes en definitiva nos pueden dar información veraz sobre determinado tipo de situación. Seguramente ustedes han recibido en las últimas horas diferentes tipos de anuncios y de previsiones meteorológicas por vientos fuertes. Es más, de hecho, el Instituto Uruguayo de Meteorología llegó a hablar hace pocas horas atrás de un incremento de viento componente oeste, aguas oceánicas frente a la costa de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Hay quienes hablan de un ciclón extratropical. Normalmente la palabra ciclón a todos nos pone como en alerta y ya nos han explicado más de una vez los meteorólogos exactamente lo que significa. Así que nada mejor que para profundizar en el tema recibir al meteorólogo Mario Videgain, a quien no solamente le vamos a preguntar sobre este fenómeno en particular, sino estando a días de que comience el invierno, también tratar de saber cómo va a ser este periodo, que viene precedido, con la bienvenida y los buenos días, Mario, gracias por estar acá. Buenos días. Que viene precedido de una antesala nefasta, que son estos días en los que, a ver, uno no recuerda tantos días de tan intensas lluvias, de permanente humedad como hemos tenido sin que apareciera un rayito de sol, más allá de que para contradecirnos está la paloma por ahí, por lo que podíamos ver recién. Esta situación, digo, claro, es atípica, digo, porque hemos tenido prácticamente una semana, 7 días con sistemáticamente lluvias, por lo menos en gran parte del país. Estas inundaciones o las lluvias más importantes se dieron en el sur del país, estamos hablando del sur del Río Negro, pero prácticamente creo que el extremo norte solamente del país, el departamento de Artigas y Rivera, fueron los que estuvieron libres de precipitaciones. El resto del país prácticamente estuvo cubierto o con lluvias directamente. Esta situación, como bien mencionaban anteriormente en la entrevista a los jefes de los comités departamentales, yo recuerdo por lo menos mayo del 2007, el último evento importante en el centro del país, y luego lo que sería diciembre de 1997, que también fueron crecidas históricas, también provocadas por lluvias acumuladas muy importantes. Aquí en estos últimos 7 días hemos tenido puntos en el departamento de Florida con acumulados de prácticamente 400 milímetros, ¿no? Impresionante. Es impresionante para un periodo tan corto de tiempo. Estamos hablando que el promedio de lluvias mensuales es de alrededor de 100 milímetros. Estamos hablando que llovieron casi 4 veces la lluvia mensual en una semana, ¿no? Impresionante. Entonces, de todas maneras, esto estaba avisado. Yo recuerdo en una entrevista que me hicieron para Subrayado hace una semana atrás, decíamos del riesgo de posibles inundaciones en el centro del país, provocadas no por un evento en particular, sino el acumulado de lluvias de 7 días. Esto un poco también marca, lamentablemente, diríamos, el fin de esta ola de calor, porque diríamos las temperaturas que hemos tenido hasta este momento han sido también históricas desde el punto de vista de... Han estado por encima de lo normal, ¿no? Muy por encima. Estamos hablando que en junio llevamos 4 grados por encima de lo normal en temperatura. 4 grados por encima. Estamos hablando de 16 grados de promedio cuando deberíamos tener 12 grados. Claro. Digo, es algo inaudito. Pero bueno, esto va a finalizar ahora en las próximas horas con el ingreso de una masa de aire frío. Y ese anuncio de vientos... Exactamente, que está asociado al anuncio de vientos que nos vamos a referir. Ya esta noche básicamente se va a empezar a percibir la rotación de vientos del sector oeste y por lo tanto descenso de temperatura, que bueno, ya el día de mañana suponemos que las temperaturas van a descender en forma pronunciada con máximas que podrían estar en 14, 15 grados. Mario, pensando antes de entrar en lo climático propiamente dicho, pensando en la circunstancia y la coyuntura actual, estos vientos, ¿cómo van a incidir sobre el escurrimiento de las aguas y cómo corren los ríos? Porque digo, por ejemplo, en Santa Lucía es importantísimo que logre una buena desembocadura en el Río de la Plata. Ahora, si estos vientos que decís, no sé en qué dirección y cómo van a incidir, lo que hacen es frenar la desembocadura del Río de la Plata, podríamos inferir que la persistencia de las inundaciones será mayor. No sé
Específicamente la incidencia, por eso te lo pregunto. No, es buena la pregunta y también hay que aclararlo. Digo, es verdad, las componentes de viento que vamos a observar en las próximas horas, los próximos por lo menos 48 horas, van a ser del sector oeste, suroeste. Por lo tanto, justamente van a impedir, digamos, un normal desagüe del río Santa Lucía. Esto es lo que va a provocar es que, obviamente, que los niveles del Santa Lucía no bajen. No bajen rápido. No bajen tan rápido. Mantengan. Lo bueno, diríamos, que esta situación de vientos del sector oeste, suroeste, solamente va a permanecer 48 horas. O sea, ya dentro de lo que sería el día jueves va a tender a rotar el viento, o sea, componente norte, y por lo tanto, diríamos ya, las aguas van a volver a evacuar normalmente. Es de esperar que esta semana no mejore sustantivamente la situación de los desplazados por las inundaciones. Creemos que no, por esta misma razón. Digo, los vientos a ponerse del sector oeste no van a permitir que el río Santa Lucía ni sus afluentes bajen rápidamente los niveles. Lo que sí vamos a también observar es un descenso, como decíamos, pronunciado de la temperatura, por lo menos en estas próximas 48 horas. Luego ya a partir del día viernes vamos a observar nuevamente un ascenso de temperatura y un fin de semana que pueda estar inestable, decíamos, no lluvias importantes, eso hay que sacarse, diríamos, sacar esa previsión por lo menos de la cabeza, pero va a estar húmedo, diríamos, y con relativamente también altas temperaturas, ¿no? Yo decía recién, la asociación de las palabras ciclón extratropical, que siempre a uno, yo creo que justamente porque nosotros no vivimos fenómenos de esa naturaleza, el hablar de algo extratropical nos retrotrae poco menos que a las temporadas de huracanes que vemos habitualmente que llegan. Ciclón, claro, ¿no? Pero y la palabra ciclón ya como que es una cosa, dice, ciclón extratropical y estamos todos que poco menos que tapiando la ventana. Pero hablando en plata es la sudestada. ¿Qué es un ciclón? El ciclón, un ciclón es una baja presión, básicamente. Digo, no es más que eso. Pasa que uno lo asocia al ciclón tropical, de un huracán, básicamente, ¿no? Pero no, acá lo que estamos hablando de una baja presión, un ciclón extratropical, porque está fuera de los trópicos, que va, diríamos, a desplazarse por el sur, diríamos, sobre el Río de la Plata, básicamente el centro de esa baja presión, y que va a provocar que los vientos justamente roten al sector sur y suroeste, básicamente. Realmente cuando tenemos esta situación lo que provoca es sobre el Río de la Plata aumento del nivel del río, obviamente. Inmediatamente vientos fuertes, relativamente fuertes en la costa, básicamente Colonia, San José, Montevideo, Canelones. Y básicamente los vientos en la costa sí pueden ser de valores, diríamos, promedio de 40, 50 kilómetros por hora, con ráfagas que van a estar por encima de esos valores, ráfagas de 70 a 80 kilómetros por hora. Eso ya es un viento. Es un viento considerable. Hay que tener mucho cuidado con obviamente la navegación, diríamos, ¿no? En toda la zona costera. Pero bueno, ese ciclón luego, esa baja presión se traslada sobre el sur y prácticamente vamos a observar ya el día jueves, básicamente, que van a comenzar a mermar los vientos, ¿no? Yo acá acoto que este ciclón extratropical tiene además es una presencia inoportuna porque tiene el aditamento de la campaña electoral. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos una profusa cartelería en la ciudad de Montevideo que seguramente... Claro, porque en algunos casos pasan a ser proyectiles cuando tenés ráfagas de 80 kilómetros. Entonces digo, es un momento en el que seguramente vamos a tener que andar con cuidado también por ese tema, ¿no? Básicamente en el día de mañana, miércoles. Básicamente sí, esta noche ya comienza a soplar en el sector oeste del país. Básicamente se va a observar en Colonia primero, en la costa de Colonia, luego se va a ir trasladando hacia la costa de lo que sería San José y Montevideo. Ahí tenemos una simulación que es windy. Eso es a las 10 de la mañana, me paré. De mañana. A las 10 de la mañana del miércoles. Sí, ahí la zona roja, digo, donde tenés mayores velocidades de viento, estarían afectando lo que sería justamente el litoral suroeste de nuestro país, ¿no? Eso es, me paré, digamos, antojadizamente a las 10 de la mañana del miércoles. Básicamente eso provoca un aumento del nivel del río en nuestra costa, ¿no? Costa de Uruguay, estamos hablando Colonia, San José. Mira, eso es a la noche, 20 horas de la noche. Pero ahí ya está más desplazado. Se está yendo, ¿no? Exactamente. Se está desplazando. Ahí está afectando Maldonado y Rocha, básicamente, ¿no? Con vientos de componente más sur, ¿no? Básicamente. Y ahí vamos a ir. Y ahí ya se está comenzando a alejarse, diríamos. Eso es madrugada del jueves y ahora 9 de la mañana del jueves. Sí, ya prácticamente ya se va hacia los normalizando prácticamente los vientos. O sea, como decíamos, es esta noche y mañana durante prácticamente todo el día, ¿no? Y la pregunta del millón, estas cosas están pasando más frecuentemente y los fenómenos son más severos que hace unos años, ¿no? Porque
Ahí Me entramos parece en la que es una climatología. Es una tentación que todos tenemos y, che, pero viste cómo viene ahora. Pero si uno se retrotrae hace años, también decíamos lo mismo. ¿Hay un cambio? ¿Son más severos los fenómenos? Bueno, a mí me llama la atención, como particularmente, digo, teniendo años de experiencia en meteorología, digo, por ejemplo, estas altas temperaturas y la 4 grados por encima persistencia del de las promedio. altas temperaturas hasta prácticamente ya otro que ha entrado junio. Estamos finalizando junio y estamos con 4 grados por encima de lo normal. Eso me llama poderosamente la atención, diciendo algo está pasando, ¿no? Por ejemplo, con el campo térmico. Bueno, se sabe que a nivel mundial las temperaturas están aumentando. Hemos tenido el año 2017 como el año más cálido en Uruguay y en gran parte del mundo. ¿Qué está sucediendo? Bueno, algo está sucediendo, evidentemente, con el clima. Digo, el hombre está, evidentemente, alterando los patrones climáticos. La temperatura de los océanos es algo Obviamente sí, constatable y está medible que, está que ha aumentado. Sí, básicamente. En nuestra región, bueno, se observa también un incremento de las temperaturas sistemático en lo que sería el litoral atlántico, ¿no? En las costas de Rocha, donde se observa el mayor aumento de las temperaturas del aire, ¿no? No solo del agua, sino también del aire. La tía de arriba, gente, dice que es el veranillo de San Juan. Bueno, Yo sé que a los meteorólogos los pone como locos, ¿viste? Lo del veranillo, lo del temporal de Santa Rosa. Hace días que no Pero pasaba. la tía, porque acá tenemos una gran tía de arriba, gente. La tía arriba, gente, dice el veranillo de San Juan, que está hablando este hombre. Pero no, la verdad que tantos días de... El veranillo viene desde el principio de junio. Claro. No, es algo ya fuera de lo Es común. algo diríamos, inusual. algo inusual. Y estamos ahora, digamos, prácticamente al ingreso de lo que va a ser la temporada invernal. Y todo el mundo se pregunta... Y la pregunta del millón. Ah, vamos a hacerle la pregunta. No ¿Quién sé, la hace? no sé ¿Cómo usted, viene el yo invierno? Sí. otros años compraba entre 500 y 1000 kilos de leña. Este año compré 100. No he comprado una... Por las No dudas. los has usado. Y no, nada, nada. Ni una Para cita despuntar el compré. vicio alguna noche. Sí. No, digo, astronómicamente estamos hablando, A ver, como bien ahí tú está. decías, comienza el invierno astronómico ahora el viernes 21 a las 12:58 precisamente. Esto desde el punto de vista astronómico, obviamente que nosotros desde el punto de vista climático consideramos invierno junio, julio, agosto, o sea que ya de hecho estaríamos dentro de la temporada invernal. Los pronósticos, por lo menos climáticos, y la gran mayoría de los modelos pronostican, tanto en el caso de las temperaturas por encima de lo normal, prácticamente para todo el invierno, cosa que ya estamos observando, Sí. de hecho, ya por lo menos estos primeros 20 días. Y desde el punto de vista de lluvias también, lluvias que van a estar o normales o por encima de lo normal en gran parte del país. Hay que recordar que estamos todavía bajo la influencia de una fase cálida del fenómeno del Niño que comenzó el año pasado, final del año pasado, en noviembre del año Sí. pasado. Nos afectó en el verano, Sí, pasado. claro. Ustedes recuerdan también con inundaciones. Claro, sí. Tremendo. Tuvimos en enero. tuvimos Exactamente, inundaciones. enero, febrero. El desastre de la temporada turística lo Exactamente. recordamos todos, ¿no? Bueno, eso sí se lo debemos a la fase cálida del Niño. Ahora, estas lluvias en junio, diríamos, o comienzos del invierno, para mí es muy difícil achacárselas a la fase cálida. Claro. Lo que sí, a nivel climático global, seguimos bajo la influencia del Niño y vamos a seguir también hasta la primavera del 2019. Cosa que también es peligroso desde el punto de vista de las lluvias, pero básicamente en el norte del país, Claro, ¿no? En la claro. cuenca del río Uruguay. Pero pensando, por ejemplo, en la producción, los productores Eso deben mismo. estar muy preocupados, ya tienen que estar muy preocupados Claro. con estos eventos y lo que pueda venir. Dentro de todo hay que calmar un poco las ansias o las expectativas, digamos, porque por suerte nos agarró este evento de lluvias en una etapa intermedia, digamos, cuando se levantó la cosecha de verano, Sí. por Sí, suerte, Por suerte se levantó la y cosa. recién se empezaban con las tareas de cultivos de invierno, o sea, trigo, cebada. Tal vez algunos productores sí ya habían comenzado lo que sería la siembra. Pero por suerte nos agarró en un momento, digamos, bastante bueno, ¿no? Si nos hubiera agarrado el mes pasado, Era una catástrofe. una catástrofe porque una cosecha que de calidad muy buena y tanto de tonelaje como Sí, soja era muy buena. calidad muy buena, nos hubiera agarrado en plena cosecha, ¿no? Entonces hubiera sido mucho más desastroso. Ahora, pero con estas perspectivas de que va a ser un invierno más lluvioso, también está, digamos, en peligro la producción de invierno. Diríamos, hay que ver el O tema de avanzado. la combinación, por ejemplo, de altas temperaturas con alta humedad, uno de los riesgos que uno ve básicamente. Y hongos el cultivo, desarrollan, ¿no? exactamente, el cultivo de trigo y cebada, es la aparición de fusarium, por ejemplo, ¿no? De hongos sobre los cultivos. Bueno, esperemos que no ocurra esto. Esto, diríamos, en cuestión de persistir estas condiciones, esto aparecería recién sobre la primavera, ¿no? Cuando las temperaturas se elevan. Mario, como para ir cerrando, y sé que es un tema enormemente grande como para tratarlo exclusivamente en otra visita arriba, gente. El fenómeno del Niño, decía recién, es algo
que ahora ya estamos acostumbrados a escucharlo, se ha instalado desde hace unos cuantos años ya, apareció luego del Niño la Niña, que también como un fenómeno. Estos fenómenos, que por lo menos en mi época de niño y adolescente no los conocíamos. ¿Los conocemos ahora porque son nuevos, porque obedecen a un cambio climático del planeta o en realidad no se detectaban o no estaban debidamente estudiados en mis épocas adolescentes? Es buena la pregunta y te diría que no, que el fenómeno del Niño es un fenómeno de la climatología natural, diríamos, del planeta. Siempre existió. Es más, hay registros de la época de los incas, diríamos, donde había registros de observaban que en determinados años las temperaturas del agua del Pacífico se calentaban anormalmente. Lo que sucede es que hasta, yo diría, década del 70 prácticamente, no disponíamos, por ejemplo, de una vigilancia global de los océanos, porque no teníamos a su vez satélites que cubrieran esos vastos territorios que no teníamos medidas. La única medida eran de barcos que circulaban por esa zona. Entonces recién a finales de la década de los 70 es que los científicos comienzan a observar, ahí sí, en toda su dimensión, el fenómeno del calentamiento en el Pacífico. Pero repito, es un fenómeno que es parte de la variabilidad natural del clima. Ahora, la identificación del fenómeno del Niño permitió un avance notable a partir de la década de los 80 en el pronóstico climático, ¿no? Pronóstico estacional. Eso sin duda es hoy en día la principal herramienta que tenemos de variabilidad climática. Bueno, como les decía, tema para largo. Creemos haber trasladado junto a Lorena y a Danilo todas las interrogantes que tenían nuestros televidentes que nos las habían planteado, fundamentalmente cuando se viven estas situaciones absolutamente anormales, de tantos días de lluvia, esta situación, y con un anuncio de un ciclón extratropical en ciernes, digamos, para hacerlo aún más dramático el título. Claro, podríamos decir a horas de o en la antesala de, digamos, en ciernes, que queda una cosa más. Tota, Mario se ha encargado de desasnarnos sobre todo esto y que ustedes, bueno, tomen las precauciones del caso, pero que sepan exactamente qué es lo que va a suceder en las próximas horas. Muchísimas gracias, Mario, un placer como siempre. Gracias a usted. Mario Videgain con nosotros, meteorólogo, hablando no solamente de este punto en particular, sino también de cómo va a venir el invierno.